Buenas noches. En esta ocasión vamos a comentar un poco de las tres canciones que acabamos de escuchar, ¿no? Que fueron de lucha, fueron de resiliencia, de resistencia y fueron de para poder intentar hacer un cambio. Respecto a la primera pregunta, en- entiendo un poco que las tres canciones, como les digo, transmiten una preocupación por la realidad social del Perú y por la situación que vivían estas personas en aquellos tiempos. Por ejemplo, en Al compás de mi guitarra, que es del Jilguero Huascarán, nos cuenta un poco el sufrimiento del pueblo en ese tiempo, ¿no? Especialmente en los trabajadores, en los pobres, en los campesinos. La canción nos viene denunciando un poco las desigualdades que habían entre ricos y pobres, y llama bastante al pueblo a despertar y luchar por su libertad. Esto me transmite sentimientos de indignación, de tristeza, de un poco, mm, bueno, sentimientos de no perder la esperanza también, de poder saber de que en algún momento se puede batallar. Mientras que en la canción El Hombre de Ranulfo Fuentes se habla de la necesidad de construir una sociedad más unida, más humana, más solidaria. La canción critica bastante la ambición, el egoísmo y la riqueza cuando generan injusticias, ¿no? El mensaje principal es que las personas deben ser sensibles frente al sufrimiento de los demás y actuar para cambiar un poco la realidad. Por otro lado, la canción La Plegaria me transmite una reflexión más humana, más espiritual sobre el dolor que sentían en ese tiempo, ¿no? De poder tener la esperanza y la búsqueda de un futuro mejor. Es una canción que, a pesar de, de todos los problemas, nos invita a pensar un poco en la justicia, ¿no? Y a pensar un poco en la paz. eh, obviamente para quienes lo estaban sufriendo. Las tres canciones nos invitan, ¿no?, a despertar conciencia social, a recordar que la música también puede ser una forma de protesta y reflexión, que da un fuerte mensaje, ¿no? Que también es muy importante por eso. Ahora, ¿cómo se relacionan lo que dicen estas canciones con los problemas sociales y políticos que vivía el Perú en estos años? Estas canciones nos reflejan diferentes momentos, ¿no? Diferentes momentos de la historia, porque fueron cada una respectivamente hechas en la década del 60, del 70 y del 80. Y el Perú vivía bastantes desigualdades distintas en cada momento, y también había muchas comunidades que sufrían pobreza, que sufrían la exclusión, la falta de acceso a servicios básicos, por ejemplo. Y también en estos tiempos habían conflictos, como en los 80, lo de Sendero Luminoso, el MRTA, y las riquezas, en, bueno, en pocas manos, en pocas familias, que no se aleja mucho de la realidad de hoy en día. En este contexto, las canciones, como Al compás de mi guitarra, denuncia directamente esas injusticias que daban voz a quienes normalmente no eran escuchados, ¿no? En los 70, que además de todos los movimientos culturales, hubo desigualdades históricas, ¿no? Por ejemplo, la canción El Hombre encaja dentro de esa corriente porque promueve valores de solidaridad y justicia social. Ya para el 87, para cuando sale la canción Plegaria, el Perú estaba atravesando la crisis económica y del conflicto armado, ¿no? Con Sendero Luminoso, por ejemplo, con el MRTA. Esto pasaba mayormente en las comunidades andinas, ¿no? Aunque también llegó a suceder en las ciudades. Las familias empezaron a sufrir de violencia y miedo, por eso las canciones de esa época suelen expresar ese dolor y la necesidad de la reconciliación, la búsqueda de la paz, en otras palabras. Ahora, conforme a la pregunta 3, si estas canciones son antiguas, ¿por qué crees que el Perú de hoy sigue tan dividido y por qué las provincias todavía se siente el olvido y se sigue buscando la justicia? Principalmente creo que es porque
porque los problemas todavía no han desaparecido completamente, aún siguen intactos. Los problemas que tenemos aún siguen, como por ejemplo muy pocas familias que tienen prácticamente más del 50% del dinero del Perú. Y es que aunque estemos avanzando en varios aspectos, todavía hay diferencias importantes entre Lima y las provincias, ¿no? Principalmente. En algunas zonas todavía hay dificultades en la salud, en la educación, en infraestructura, en las oportunidades económicas. Es por eso que hay muchas personas que buscan otras maneras de poder sustentarse económicamente. También hay una sensación de abandono en las provincias, ¿no? Como que parece que todo se centra en la capital o en las ciudades de mayor número. Y aún así, porque tomando ejemplo a Trujillo, a pesar de que sea una ciudad grande, se siente bastante el desinterés político, ¿no? El desinterés de poder cuidar esa ciudad, porque aún existe mucha violencia ahí. Este, Aparte que continúan los problemas históricos como la desigualdad social, la discriminación y la falta de representación de algunos sectores, las personas siguen buscando justicia, reconocimiento y mejores condiciones de vida. Estas canciones nos hacen recordar un poco, ¿no? Que la construcción de un país más unido requiere escuchar a todos por igual, sean provincianos, capitalinos o incluso hoy por hoy hasta personas extranjeras. También nos invita a valorar un poco nuestra diversidad cultural y a trabajar y reducir las desigualdades que aún existen. Bueno, en estas canciones entendí que la música no solo sirve para entender, sino también para expresar problemas y sentimientos de un pueblo. Aunque fueron compuestas varias décadas, hace mucho tiempo, muchos de sus mensajes todavía se siguen sintiendo como si esta realidad todavía no se supera, ¿no? Aún necesitamos superar un poco la desigualdad, la injusticia y la inclusión social en el Perú. Eh, Nada, quisiera como última acotación invitar a poder escuchar estas canciones y canciones que estén relacionadas a todo esto porque nos hacen pensar mucho sobre la realidad de nuestro país. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias.